escucharte a ti. Lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Estos versículos que hemos leído, como vimos la semana pasada, son un resumen que hace Lucas. Esto lo vemos en varias partes del libro de Hechos, que Lucas hace unos resúmenes de cómo vivía la iglesia primitiva. A veces se centra en un evento que ha ocurrido, quizá la persecución, quizá la oración del pueblo de Dios, cosas así, pero luego da un paso atrás y nos habla de un resumen de cómo iba la iglesia en general. Y vemos que en este resumen que nos da se enfatiza cómo la gracia abundante de Dios era sobre ellos, esa gracia que, como vimos la semana pasada, pues viene por el Señor Jesucristo, esa gracia que es dada por Dios, esa gracia que también vimos la semana pasada, que salva a pecadores por medio de Jesús, porque vimos que predicaban, daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y vimos también cómo esa gracia les daba poder para dar testimonio y cómo hablaban con denuedo a la palabra de Dios, con gran poder. Los apóstoles daban testimonio. Esos apóstoles que solamente unos meses antes estaban ahí tímidos en el aposento alto, que no querían salir con miedo, y ahora estaban ahí dándolo todo, hablando con poder la palabra y dando testimonio de la palabra de Dios. Y vimos también que esa gracia abundante de Dios había generado una unión entre los creyentes. Ahora llamaban a la iglesia los míos. Voy a mi familia. Ahora Pedro y Juan, cuando salieron de la cárcel, no fueron a ver a sus familias carnales, lo primero fueron a ver a la iglesia, eran los suyos. Había una unión, y por eso se nos dice ahí que eran de un corazón y un alma, versículo 32, de un corazón y un alma. Ahora, esta gracia que Dios ha derramado en nuestros corazones, en Cristo, este perdón que Cristo tiene por nosotros, en su muerte, que Él pagó por nosotros con su sangre, este amor de Cristo que supera todo nuestro entendimiento, es decir, esta gracia de Dios, este regalo no merecido, debe tener un efecto en nuestra vida. Debe tener un efecto. Nuestra generosidad, como vamos a ver ahora, debe estar motivada por el Evangelio. Y el Evangelio debe ser el motivo por el cual tengamos generosidad. Un Evangelio que has creído, que no cambia tu vida, que no produce una generosidad en tu vida, un amor por Cristo y también por tu prójimo, es un Evangelio que no has creído, es un Evangelio falso. Pero también es verdad que nuestra generosidad, una vez mostramos generosidad, debe estar siempre basado en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Porque si no, esa generosidad que puedas tener no sirve para nada. Fíjate lo que digo, no sirve para nada. No somos generosos para recibir palmaditas en la espalda, para recibir el aplauso de la iglesia o del mundo. Y vamos a ver que hubo dos en el capítulo 5 que sí que buscaban el aplauso del mundo. No intentamos mostrar generosidad, ser voluntarios, ayudar, simplemente para que la gente nos aprecie más o para tener más seguidores. No buscamos eso. No somos generosos tampoco porque, como algunas veces se dice, hoy por ti, mañana por mí. Yo te ayudo hoy, pero estoy esperando que tú me ayudes mañana. Si no, no te ayudaría hoy. Así no debe ser la generosidad del cristiano, porque Cristo no lo hizo así. Cristo no te dijo, yo te ayudo hoy para que tú me lo devuelvas, porque nunca podemos devolverle a Cristo nada de lo que Él ha hecho por nosotros. El pago que Él hizo es infinito y tú no puedes pagar ni devolverle nada a Cristo. Entonces, la generosidad no debe ser así tampoco. Tampoco la generosidad debe ser pues porque nos da lastimita a la gente, aunque por supuesto que las necesidades de otros deberían tocar nuestro corazón. No, los cristianos debemos ser generosos porque hemos recibido tanto de nuestro Señor. Porque queremos imitar tanto a nuestro tan buen y salvador Jesucristo, que no podemos hacer otra cosa. Es decir, tiene que ser el Evangelio, lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que motive nuestra generosidad. Y por eso el título era que gracia abundante produce generosidad abundante. Ven conmigo a 2 Corintios 8:9. 2 Corintios, que para vuestra sorpresa, 2 Corintios está después de 1 Corintios. Eso lo averigué el otro día.
Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Ahora, el contexto aquí es que Pablo le está hablando a los corintios, que había algunos de los corintios que eran un poco más reticentes al tema de las ofrendas y a dar a los demás. Y en 2 Corintios 8, versículo 9, Pablo les da la base de por qué deben ser generosos. Mira la base. Bueno, el versículo 8, 2 Corintios 8, 8, dice: no hablo como quien manda, no lo estoy mandando, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Les ha contado de los que habían hecho en las iglesias de Macedonia, cómo ellos habían ofrendado. Entonces le dice: mira cómo ellos han ofrendado. Y entonces les da la motivación para la generosidad. ¿Cuál debe ser la motivación para la generosidad? 2 Corintios 8, versículo 9, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Esa es la base de todo. Pensar en la gracia, el regalo no merecido que el Señor Jesucristo nos dio. Que Él, siendo rico, teniéndolo todo, y no nos referimos a un par de millones de euros, nos referimos a toda la riqueza de todo el universo, de todo lo que puedes pensar, todo es de Él. Y por amor a vosotros se hizo pobre. Nació en una familia muy pobre. Nació en un establo donde nacen los animales, no donde nacen las personas, donde nacen los animales. Fue tratado como un esclavo. Fue siervo toda su vida. No he venido para ser servido, sino para servir. Por amor a vosotros se hizo pobre. Entonces dice: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre para que, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, con esa base, dándonos cuenta de lo que hizo Cristo por nosotros, de cómo Él, siendo rico, se hizo pobre, nos lo dio todo. Entonces, 2 Corintios 9, 7, el siguiente capítulo, 9, versículo 7. Entonces, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y luego acaba diciéndole a los corintios, en el versículo 15 del capítulo 9 de 2 Corintios: gracias a Dios por su don inefable. Y se está refiriendo a Cristo. Y mira lo que dice el versículo 14: asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia. ¿Os suena ese término? Abundante gracia, lo mismo que tenemos en Hechos. Y aquí dice: superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Así que cuando terminéis de ofrendar, ¿qué debéis decir? Qué bueno soy, que he ofrendado. No, gracias por lo que Dios me dio a mí. No por lo que yo he podido dar, no, sino gracias a Dios por su don inefable que nos dio a Cristo. Así que eso es, en ese contexto, con esa motivación, que es el Evangelio, que es la gracia de Dios. Entonces, vamos al segundo punto, que nos quedamos por la mitad de la semana pasada. Entonces, debe haber generosidad abundante en el creyente. Porque la gracia de Dios es superabundante, como dice aquí también 2 Corintios 9. Entonces, el creyente debe mostrar una generosidad abundante. Y eso, volviendo a Hechos, es lo que vemos en el texto. Vimos que el creyente se da cuenta de que todo lo que posee le pertenece a Dios, todo, todo. Y dice ahí, versículo 32, en Hechos 4, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. ¡Ay, esto es mío, esto es mío, esto es mío! No, se daban cuenta, espérate, si yo tengo esta casa, este modo de transporte, yo tengo esto, yo tengo lo otro, espérate, ¿lo poseo yo? Sí, pero no, es Dios el que me lo ha prestado. Dios me lo ha prestado por unos años, los años que esté en esta tierra, o quizá por menos incluso, Dios me lo ha prestado para que lo use para Él. Todo lo que tengo, mis posesiones, casa, coche, dinero, ropa, todo lo que tengo, mi familia, mi tiempo, todo lo que tengo, Dios me lo presta. Yo soy mayordomo de lo que Dios me ha prestado. No soy dueño, el dueño es Dios. Ahora, legalmente, quizá, según el gobierno, tú eres dueño de algo, pero a los ojos de Dios, Dios es el dueño de todo.
tú lo que eres es el mayordomo de esas cosas. Entonces, por eso dijo Cristo en Lucas 14:33, versículo fuerte: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Un requisito para ser discípulo de Cristo: renunciar a todo lo que posees. ¿Qué significa eso? Pues hemos visto que no significa que tú tengas que hacer un voto de pobreza, vender todas las cosas y ya está. No. Ahora, hubo gente en la historia, por ejemplo en los evangelios, el Señor le dijo a un joven, como sabía que él tenía ese ídolo de la riqueza, él le dijo: vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Y no quiso, porque tenía muchas riquezas. Pero ¿qué es lo que significa este mandato general que da Dios, que da Cristo, de renunciar a todo lo que posee? Pues lo vimos la semana pasada, que renunciar a todo lo que posees significa, primeramente, reconocer que todo lo que poseemos no es nuestro. Dios nos lo ha prestado temporalmente para que lo utilicemos para su gloria y el bien de su reino. Segundo, significa no estar agarrado a los bienes que poseemos, o al tiempo que tengo, o a la familia que nos ha dado. No estar agarrado a estas cosas que poseemos. Y puedes saber si estás agarrado o no, qué pasa cuando algo de eso se te va. Si estabas muy agarrado, te duele mucho. Si estabas poco agarrado, no duele tanto. Aquellos que están tan agarrados a su dinero, cuando de repente algo va mal y quiebra el banco o algo ocurre, se les va la vida. Pero aquellos que viven para el Señor y simplemente ya han renunciado, cuando algo ocurre, llega una crisis o lo que sea, siguen confiando en el Señor. También renunciar a todo lo que poseemos significa estar dispuesto a desprendernos de cualquiera de las cosas que el Señor nos muestre que le tengamos que dar. Así que eso es renunciar a lo que poseemos. No es vender todo, es decir: Señor, todo lo que tengo es tuyo, todo lo que tengo es tuyo. Si tú te lo quieres llevar, el Señor dio y el Señor quitó, como dijo Job. Job es un ejemplo de aquel que, aunque era rico, había renunciado a lo que poseía. Ahora, en segundo lugar, vemos aquí que la iglesia primitiva, los cristianos del primer siglo, dedicaron, no solamente sabían que lo que poseían era de Dios, pero dedicaban esos bienes para la extensión del reino. Así que lo vemos aquí lo que ocurría, que los creyentes que tenían más de lo que necesitaban para vivir, voluntariamente y gozosamente se desprendían de eso para que se diera a los que lo necesitaban. Ahora, como vimos la semana pasada, no era algo obligatorio. No era algo así como que los apóstoles decían: si tú quieres ser miembro de la iglesia, tienes que vender todo lo que tienes. No era un sistema de comunismo, de todo es de todos y yo te puedo coger a ti. No era un sistema así. No era un sistema que decían: cuando entras, todo lo que tengas pasa a ser nombre de la organización, y hay que llevar mucho cuidado con sectas que pueden funcionar así. Y tampoco era que los pobres le exigían a los ricos: tú me tienes que dar porque tú tienes más que yo. Tampoco era eso. Era que la gracia de Dios les había tocado el corazón y de gracia habían recibido, daban de gracia. La salvación no les había costado ni un duro, porque Dios la da gratuitamente. Así que ellos decían: yo quiero, con todo lo que Dios me ha dado, gratuitamente, yo quiero dar, yo quiero ser generoso con los bienes físicos, bienes materiales que Dios me ha dado. También estaban siguiendo a Cristo cuando Cristo dijo: al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehusas. Así que tenían ese pensamiento de dar, de generosidad. Ahora, lo que quería ver es que esto no era nada nuevo. Pensemos que estos judíos, porque todos los que se habían salvado hasta ahora eran judíos, estos judíos que conocían el Antiguo Testamento, no es que Dios había cambiado ahora su plan, era también el plan del Antiguo Testamento. Vemos que la palabra de Dios es una, Antiguo y Nuevo Testamento. La voluntad de Dios para el Antiguo Testamento era también que los que tenían abundancia socorrieran a los que tenían menos, o los que pasaban por crisis, o a los que se quedaban en la pobreza. Ven conmigo a Deuteronomio 15, porque hay unas leyes que Dios hizo que estaban enseñando a su pueblo la generosidad. Deuteronomio 15, versículo 1. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio 15, versículo 1. Mira lo que dice: cada 7 años harás remisión. Y esta es la manera de la remisión. ¿Qué significa esto de la remisión?
Deuteronomio 15, versículo 2. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo, no lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión del Señor. Es decir, el empréstito era un préstamo, ¿no? Entonces, cuando llegaba el año séptimo y tú tenías 3 personas que te debían dinero, en el año séptimo debías perdonarles las deudas. ¡Wow! Eso cuesta. Eso no es fácil. Y así quería Dios que su pueblo funcionara. Cuando llegaba este año séptimo, los dueños, los amos muchas veces, son la gente con más poder adquisitivo, porque por eso habían podido dar préstamos. Cuando llegaba el año séptimo, estaban obligados, según la ley de Dios, a perdonar las deudas a sus prójimos. Mira incluso lo que dice el versículo 4, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. Lo que quería Dios es que no hubiera pobres. Lo que quería Dios es que no hubiera mendigos. Y lo que le está diciendo es, tú prestas, incluso das, y Dios te va a bendecir. Y Dios te va a bendecir. Y mira lo que dice también el versículo 9. Bueno, el versículo 8. Abrirás a él, está hablando a los pobres, tu mano liberalmente, con generosidad, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle. Claro, ¿qué es lo que pasaba? Si cada 7 años había que perdonar todas las deudas en el Antiguo Testamento, y te venía el 6º año un pobre para que le prestaras algo, en la mente el rico estaría pensando, solo queda un año. Si yo le presto ahora el año y no me lo ha devuelto en un año, le tengo que devolver la deuda. Entonces habría muchos ricos que decían, no sé si le quiero prestar ahora. Sí, quizá le presto al principio de este periodo, sí, porque seguramente en estos años me lo va a devolver. Pero prestar en el 6º año, que está muy cerca el año que le tengo que perdonar todo, aquí no presto. Y dice Dios, cuídate de estos pensamientos perversos. Si Dios te ha dado, está diciendo, si Dios te ha dado más de lo que necesitas que puedes prestar, cuidado con esos pensamientos de egoísmo. Dice, sin falta le darás, versículo 10, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá el Señor tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Así que en este contexto del Antiguo Testamento, de esta generosidad de los ricos para con los pobres, o de los que tenían más para los que tenían menos, porque claro, todo el mundo que he conocido dice, yo no soy rico, aunque tenga 3 coches y 4 casas, nadie es rico. Pero mejor que eso pensar, de los que tienen más para los que tienen menos. Esta generosidad de los que tienen más para los que tienen menos ya estaba en el Antiguo Testamento. Así que en el reino de Dios del Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, la idea seguía. Dios no cambia. Dios no cambia. E incluso ahora de una manera especial. ¿Por qué? Porque ahora en el Nuevo Testamento vemos que no tenían tanto problema en desprenderse de la propiedad. En el Antiguo Testamento estaban más ligados a la propiedad, porque Dios estaba obrando a través de un pueblo físico, en una tierra física. Pero en el Nuevo Testamento, que Dios está obrando más en un reino espiritual, ya no tenían problemas en desprenderse de la propiedad. Sabían que el reino de Cristo era espiritual, no físico, así que vendían sus propiedades y traían el dinero para que fuera usado en ayuda a los pobres. Y te tengo que decir, si Cristo te ha salvado, si Él te ha convertido, te convierte entero y también convierte el bolsillo. Si Cristo convierte entero a la persona, también el bolsillo. Puede que te hayas bautizado, puedes hablar maravillas de la fe que tienes, de lo que amas al Señor y de las horas que pasas en oración. Puede ser que no faltes a un culto, o que hayas leído la Biblia un montón de veces, o que tienes una vida moral sin defecto, según tú, o cualquier cosa. Pero si no eres capaz de abrir la mano para darle a los que lo necesitan o para apoyar la obra del Señor, déjame entonces dudar de tu salvación. Si el bolsillo no está convertido, quizás es que el corazón tampoco está convertido. Así que vemos que dedicaban sus bienes para la extensión del reino. En tercer lugar,
vemos que no eran solamente individuos. La iglesia estaba activa en este ministerio. Y creo que hay tiempo para ver este punto. Ahora, esto no era solamente que la gente lo hacía individualmente, la iglesia estaba involucrada. Y tenemos que entender que una iglesia bíblica debe estar activa en lo que podemos llamar este ministerio de misericordia, en acordarse de los pobres, en ayudar con ayuda material. Y lo hemos visto, si volvemos a Hechos, en el capítulo 2 ya nos da un resumen Lucas y nos dice que esto estaba ocurriendo. Tenían todas las cosas en común, nos dice, versículo 44 del capítulo 2, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y otra vez se repite. Es decir, esto era una característica de una iglesia, de la iglesia primitiva, y debe ser una característica, una marca de una iglesia sana, que tiene deseo de ayudar y hacer misericordia y acordarse de los pobres, buscando hacer bien a los que le rodean. La iglesia debe estar involucrada en mostrar el amor de Cristo de manera práctica. Por supuesto, vamos a ver que el amor de Cristo de manera predicada, hablando el Evangelio, es la tarea principal de la iglesia. Pero también una iglesia verdadera debe involucrarse en mostrar el amor de Cristo de manera práctica. Y aquí vemos cómo miraban las necesidades de unos y otros y actuaban. Nos dice, como hemos visto, que los que poseían heredades o casas lo ponían a los pies de los apóstoles. Ahora, ¿para qué lo traían a la iglesia? ¿Para qué? No para que los apóstoles se hicieran ricos, por supuesto que no. Ya lo vimos en Hechos 3, que Pedro va y el cojo le dice, dame algo, y Pedro le dice, no tengo plata ni oro. Aunque la gente estaba trayendo dinero, era para ayudar a los pobres. Pedro y Juan no tenían nada, simplemente eran los cauces para que fuera para otros. No tenía ni plata ni oro, decía Pedro. O sea, no era para los apóstoles, para nada de eso, sino que dice, se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces, los apóstoles consultaban, miraban la situación, porque en la multitud de consejeros está la sabiduría, había transparencia, había estudio de las situaciones. Si alguien venía y decía, yo necesito tanto dinero, bueno, miraban la situación y era según la necesidad de cada uno. No según lo que pedía cada uno, sino según la necesidad de cada uno. Ahora, esto no es fácil y vamos a ver en el capítulo 6 que hubo un momento en el que había algún tipo de problema en cuanto a cómo se gestionaba todo esto. Pero al final el resultado que ocurría era tremendo, porque se nos dice que de las quizás 20.000 personas que formaban la iglesia ahí en Jerusalén, en distintas congregaciones, se nos dice en el capítulo 4, versículo 34, así que no había entre ellos ningún necesitado. Fíjate, seguramente 20.000 personas, porque hemos visto que 5.000 varones, lo cual puede ser si pensamos en las familias, y luego otras 3.000 personas se habían convertido, más de 20.000 personas quizás, y no había entre ellos ningún necesitado. ¿Cómo es que no había ningún necesitado si en ese tiempo había un montón de pobres y muchos se habían convertido? Pues porque la iglesia estaba actuando para ayudar y para compensar a aquellos que quizá habían perdido todo, a aquellos que quizá eran esclavos, a aquellos que quizá no tenían nada. Pues los que tenían más estaban ayudando a los que tenían menos. Ahora, cuando hablamos de esta generosidad, hay algo que tenemos que llevar cuidado. Y es que en nuestro mundo y en los últimos 50 años hay un falso evangelio llamado el evangelio de la prosperidad. Y hoy justo leía sobre una falsa iglesia, creo que hace tiempo puse un vídeo en el grupo de la iglesia, una falsa iglesia, una secta llamada Iglesia Universal Reino de Dios. No es una iglesia, porque no predica el evangelio, es una secta del falso evangelio de la prosperidad, también se llama Pare de Sufrir, ese es el nombre, Pare de Sufrir, y viene de Brasil, y predican que tú tienes que dar dinero, hacer un sacrificio para Dios, vender todo lo que tienes, dárselo a Dios, y al final ¿a quién va? ¿A los pobres? No, va al dueño de la organización, un tal Edir Macedo, que es de los hombres más ricos de todo Brasil, aprovechándose de los pobres, aprovechándose de miembros que lo dan voluntariamente, y este hombre es de los más ricos de todo el país. Cuidado, cuidado. Lo que vemos aquí es que los apóstoles no se quedaban con nada. Lo que hacían iba para los necesitados. Este dinero que se daba para apoyar a aquellos que lo necesitaban y no a enriquecer a nadie. Ahora, la iglesia estaba activa. ¿Cómo estaba activa?
Pues, como hemos dicho, los apóstoles miraban a ver cuál era la necesidad de los miembros y actuaban con este dinero que se había donado. Ahora, ¿cómo debe estar la Iglesia activa en este ministerio? Pues tenemos que tener un balance equilibrado en todo esto. Hay iglesias, en el día de hoy, que han hecho de la obra social su principal fin de la Iglesia, la obra social, su principal ministerio. Pero tenemos que entender que el ayudar a los necesitados es un medio, no es el fin de la Iglesia. El fin principal de la Iglesia es predicar el Evangelio a toda criatura, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Eso es el fin principal de la Iglesia, predicar la palabra. La Iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Entonces, cualquier cosa, por importante que pueda ser, que ocupe ese lugar principal, está desviando el enfoque de la Iglesia. Así que es un error cuando se pone como el principal y el primer objetivo de la Iglesia es ayudar a los necesitados, o dar de comer a los pobres, o velar por el bien físico y material de las personas y no el espiritual. La Iglesia primeramente debe buscar el bien espiritual de las almas, en principal y primer lugar. Pero desgraciadamente hay iglesias que hacen la obra social el fin principal de la Iglesia, o el único fin de la Iglesia. Prácticamente no hablan o consideran del Evangelio, del estado espiritual de la gente. Cuidan el cuerpo de la gente, es decir, les dan de comer, les ayudan con sus enfermedades, pero no cuidan el alma de la gente, no se predica la palabra. La gente sigue en el camino al infierno. Es verdad que ahora van de camino al infierno y no pasan hambre, o tienen una mejor salud, pero no les predican el Evangelio y siguen de camino al infierno. ¿Para qué sirve eso? O sea, si en esta vida estamos unos cuantos años, simplemente hacerla un poco más cómoda para acabar en el mismo sitio, ese no es el fin de la Iglesia, el fin principal de la Iglesia. El fin principal de la Iglesia es predicar el Evangelio, hacer discípulos. En el campo misionero, en sitios como África, hay un término que se llama cristiano de arroz. ¿A qué se refieren con este término? Pues se refiere a que hay algunos misioneros que vinieron y dieron tanta importancia a la obra social, en ayudar a la gente, que al final comenzaban a venir muchos, se llenaba la iglesia porque sabían que iban a recibir comida y alimentos. Venían todos los domingos, estaban en todo, pero porque sabían la gente que me llevo alimentos, pero cuando simplemente había palabra de Dios, ahí no voy. Por eso lo llamaban cristiano de arroz, porque venía solo a llevarse el arroz a su casa, pero no había palabra de Dios. Entonces, ese es un enfoque desequilibrado, dando toda la importancia a la obra social, dando toda la importancia a ayudar a los necesitados, y la Iglesia se olvida del Evangelio. Ahora, el ministerio de la palabra debe ser siempre el principal. Y vamos a ver un caso en Hechos 6, lo veremos en unas semanas, cómo los apóstoles, en un momento en el que se estaba desviando la atención al tema de cómo cuidar a las viudas, los apóstoles tuvieron que decir, tenemos que elegir diáconos, servidores, porque estamos los apóstoles dedicando todo el tiempo a esto y no podemos ni orar ni predicar la palabra. Y dijeron, elijamos a 7 diáconos para que nosotros persistamos en la oración y el ministerio de la palabra, dándose cuenta de que era el principal objetivo de la Iglesia, predicar la palabra, ir y hacer discípulos. Eso era lo principal. Ahora, está el extremo de darle toda la importancia o la mayor importancia a la obra social. Pero cuidado que es fácil ir al otro extremo. Y me he encontrado con iglesias que están en el otro extremo, que no muestran el amor de Cristo de manera práctica, ni ayudan a aquellos que sufren, a aquellos que tienen necesidades, no. Estas otras iglesias han ido al otro extremo. Quizás hacen conferencias de una profundidad doctrinal tremenda. Se habla la palabra y predican, y quizá predican bien. Y hay gente ahí que se lee un montón de libros cada día y saben mucho de teología, pero no se ve el amor de Cristo en ellos. Quizás saben mucho de Biblia, pero se han endurecido a las necesidades de los demás. Quizás incluso muchos son cínicos. Cínico significa el pensar siempre que la otra persona tiene malas intenciones. Y quizá es fácil que se nos meta algún pensamiento de estos, como, ¿para qué voy a ayudar a esa persona si no sé en qué se lo va a gastar? O a saber si se lo gasta en bebida, o en tabaco, o en algún capricho. Bueno,
Eso no es cosa nuestra. El Señor nos llama a ayudar. Y por supuesto que debemos ser sabios muchas veces, y seguramente te ha pasado igual, si viene alguien en tu pueblo tal que sabes que tiene algún vicio, quizá la droga, quizá la bebida, y te pide dinero, pues lo más sabio es, quizá te pide dinero para comer, lo más sabio es ir y comprarle comida, no darle el dinero, porque quizá ese dinero vaya a algún vicio. Y por supuesto debemos ser sabios, pero cuidado que eso lleguen a ser excusas para no ayudar. Cuidado que podamos decir, es que como no sé en qué se lo va a gastar, no voy a ayudar. Y desgraciadamente puede haber iglesias que vayan al otro extremo de olvidarse de este ministerio. Y creo que en ocasiones Satanás puede utilizar excusas así. Quizá a veces hemos visto que en alguna organización benéfica el dinero no había sido utilizado como tenía que ser utilizado y muchos dicen, pues ya no dono nada más. No, lo que debería hacer es que intentemos utilizar el dinero que Dios nos da para que de la manera más directa, de la mejor manera, ayude a la mayor gente. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero desgraciadamente me he cruzado y en diferentes lugares con cristianos ricos que dan tanto y son tan generosos para la gente necesitada y para la obra del Señor, y luego con otros cristianos ricos que no dan nada. Todo es para ellos, todo es para lujos, caprichos, casas, coches, de demás, y no ven esta enseñanza. Es como, quizá dicen, bueno, yo sí que doy, pero es como los fariseos que dice Dios, que los vio Cristo que daban pues de los que les sobraba. Así que, cuidado, debemos de estar activos en este ministerio, no ir al extremo de darle toda la importancia o la mayor importancia en la iglesia, porque es el Evangelio lo que tiene la importancia principal, pero cuidado de no ir al otro extremo de decir, me olvido de ayudar a los demás, de ayudar a los que lo necesitan. Entonces, ¿a quién debe ayudar una iglesia en este ministerio de misericordia? Bueno, Gálatas 6:10 nos da una descripción, dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Así que sí, la Biblia nos dice que en primer lugar debemos ayudar a nuestros hermanos en la fe. No es egoísta, es natural. Piénsalo, si hay alguien de tu familia humana que lo está pasando mal, quizá un hijo que tienes que está en graves problemas económicos, quizá un sobrino, un hermano, un tío, lo que sea, de manera natural, tu dinero va a ir primeramente, tu ayuda va a ir primeramente a los de la familia y después ir a los extraños. Pues de igual manera en la iglesia, dice ahí el apóstol Pablo, mayormente, haced bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Y creo que primeramente como iglesia debemos velar por los hermanos de nuestra iglesia. Debemos velar los unos por los otros, ayudando al que tenga más necesidad. Y este es el ejemplo aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 4. Estaban en la misma iglesia en Jerusalén, ayudándose los unos a los otros. En Hechos 6 igual. La iglesia se estaba encargando de que las viudas, que eran pobres y no tenían ni pensiones, ni dinero, ni recursos, pues la iglesia se encargaba, se hacía cargo de ellas. Así que primeramente la iglesia debe velar por los hermanos de la iglesia, por los miembros de la iglesia que tienen más necesidad. Ahora, en segundo lugar, no solamente los de nuestra iglesia, necesitamos levantar los ojos y ver que tenemos otros hermanos que lo están pasando mal. Hace poco hicimos una ofrenda especial a unos hermanos en Valencia, que habían sufrido esta grave inundación, y aunque no son de nuestra iglesia, pero son de otra iglesia en Valencia, y quisimos dedicar nuestro dinero a estos hermanos allí en Valencia. Y lo vemos en el libro de Hechos. Mira, por ejemplo, en Hechos, capítulo 11, versículo 27, mira lo que dice. Esto es lo que ocurría también, no solamente dentro de la iglesia, sino también una iglesia a otra. Está hablando de la iglesia en Antioquía, Hechos 11, 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. En Jerusalén sabemos que había muchísimos creyentes y había muchos que eran pobres. En Antioquía, que era otro país, era en Siria, allí tenían bastante más recursos.
cuando oyeron de que iba a haber una gran hambre, cuando hay una gran crisis, ¿quiénes son los que más sufren? Los pobres. Los ricos sufren menos en las crisis. Pero los pobres, si hay crisis, es que se pueden quedar sin nada. Entonces, como iba a haber esta gran hambre, la iglesia que tenía más ayudó a la iglesia que tenía menos y que iba a sufrir mucho más. Así que, no solamente en primer lugar la iglesia debe ocuparse por los miembros, los que se congregan en la misma iglesia que tienen necesidad, pero también los de otras iglesias, los hermanos de otros lugares. Y en nuestra iglesia, por ejemplo, dimos esa ayuda a Valencia, también pensamos a veces en proyectos en África, en otros lugares, otros hermanos que podamos ayudar. Pero no solamente a otros hermanos en la fe, sino que el cristiano debe tener un deseo en el corazón de ayudar a todos los necesitados en general, incluidos los inconversos, por supuesto. Y muchas veces ese es el primer contacto que tienen con el Evangelio, ¿sabes? Muchas veces este ministerio de misericordia es la manera por la que Dios trae a almas a los pies de Cristo. Quizás es alguien que conoces, algún vecino, algún amigo del pueblo que está pasando por una crisis económica, un problema económico, se queda sin trabajo, lo tiene muy difícil, y simplemente una ayuda de ayudar, de hacerle una compra, de dar una ayuda, puede hacer que esa persona diga, fíjate, esta persona que habla de Jesús, lo vive también con sus obras. Y puede ser el medio por el que Dios haga que esa persona piense en el Evangelio y venga a los pies de Cristo. Quizá simplemente el pasar tiempo con una persona que está pasando por una depresión, que está pasando por un tiempo de mucha tristeza y necesita a alguien con quien hablar, y tú lo invitas a casa y pasas una hora hablando con esa persona, o que esa persona te esté contando. Un acto así de misericordia puede ser lo que Dios utilice para traer a esa persona a los pies de Cristo. Dar de nuestro dinero, dar de lo que Dios nos ha dado, dar de nuestro tiempo, puede hacer que Dios abra el corazón, puede quitar los prejuicios, puede hacer que una persona venga a los pies de Cristo. Por eso el apóstol Pablo, incluso él decía en Gálatas 2:10, que cuando en Jerusalén él fue enviado para hablar a los gentiles, dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Así que hay un ministerio aquí de misericordia para todo cristiano. Y la gracia abundante de Dios debe producir en ti una generosidad abundante. Si no la ha producido, examínate a ti mismo. Si no ha producido esa generosidad en el corazón, debes examinarte. Y vemos que cómo esa generosidad era, se daban cuenta de que todo lo que tenían era de Dios, dedicaban sus bienes para la extensión del reino, y la iglesia estaba activa en esto. La iglesia estaba activa en este ministerio, en organizar esto, siempre dándole la mayor importancia a la predicación del Evangelio, pero también había ministerio de misericordia. Y ayudaban a los suyos, ayudaban a los de la iglesia, ayudaban a los de otras iglesias y ayudaban a los pobres en general. Y así sigamos este ejemplo. Vamos a orar.